Nunca quise escribir este caso. De todos los exorcismos que he realizado, ninguno me persigue tanto como el ocurrido en Lyon, Francia, en el invierno de 1952. No por el demonio, sino por la mirada de una mujer que parecía haber hecho las paces con el infierno. Su nombre era Marguerite Duval, una viuda de 78 años. Vivía sola en una casa antigua, cerca del cementerio de Saint-Just. Los vecinos decían que cada noche se oían ruidos en su ático, y que cuando alguien preguntaba, ella sonreía y respondía: «Son mis invitados, no puedo dejarlos solos. Fui enviado por la diócesis después de que un joven médico local encontrara algo que no debió ver. 5 cuerpos, cuidadosamente colocados bajo mantas, en perfecto estado de conservación, y en medio de ellos una mesa con velas negras, pan seco y una Biblia abierta en el Salmo 88. Cuando entré en aquella casa, el aire era tan denso que cada respiración dolía. Marguerite me esperaba sentada en su sillón, con un rosario oxidado en la mano y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. «Padre», dijo suavemente, «¿viene a bendecir a mis hijos o a llevárselos?» Antes de continuar, debo advertirlo. Lo que está a punto de escuchar no forma parte de ningún registro oficial de la Iglesia. Este caso fue sellado bajo orden directa del arzobispo de Lyon, y los documentos desaparecieron pocos días después. Yo soy el padre Ethan Morel, exorcista autorizado por la diócesis de Marsella. He enfrentado al mal en muchas formas, pero jamás había visto algo tan frío, calculado y humano como lo que encontré en aquella casa. A veces me pregunto si Marguerite estaba poseída o si el demonio simplemente había encontrado en ella un refugio perfecto. Si esta historia llega hasta ti, querido oyente, te pido algo. Suscríbete para acompañarme en estos relatos que el Vaticano prefiere olvidar, y comenta desde qué ciudad o país estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega la voz de los que aún creen. Ahora, cierra las luces, baja el volumen de tu respiración y escucha con atención, porque lo que vas a oír no es una historia, sino una confesión. Lyon, 1952. El invierno había llegado con una crudeza que ni los más viejos del pueblo recordaban. Las calles estaban cubiertas de una nieve sucia, endurecida por el paso del tiempo y el silencio. En una de esas calles, Rue des Fleurs, se alzaba una vieja casa de madera con las ventanas selladas por dentro. Nadie sabía exactamente quién vivía allí, aunque todos conocían su nombre: Madame Héloïse Duret, una anciana solitaria de más de 70 años. Los vecinos decían que por las noches podía verse una luz temblorosa en la buhardilla, y que si uno se acercaba demasiado, se escuchaban murmullos, como si alguien rezara en una lengua desconocida. Fui llamado a esa casa un jueves por la mañana. Me presenté como el padre Ethan Morel, enviado por la diócesis de Lyon tras una serie de cartas anónimas que hablaban de un olor a muerte que salía de aquel lugar. Al llegar, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer diminuta, con el cabello blanco y los ojos vidriosos, me miró desde la oscuridad. «¿El exorcista?», susurró. Asentí. Su voz temblaba, pero no de miedo. Había algo más, una serenidad perturbadora. Dentro el aire era denso, cargado de un hedor que me golpeó de inmediato. Un olor agrio, como carne en descomposición mezclada con cera derretida. En el salón, las cortinas estaban cerradas y sobre la mesa descansaban figuras talladas en hueso. Algunas eran humanas. «Padre», dijo ella con voz casi dulce, «los escucho por las noches. Suben del sótano y me hablan». «¿Quiénes la hablan, Madame Héloïse?». Ella sonrió.
un gesto tan lento que parecía ajeno al tiempo. Los que me aman, los que me protegen de la soledad. Me mostró el camino hacia las escaleras. El suelo crujía bajo nuestros pasos, como si la casa misma respirara. En la parte superior, una puerta cerrada con un candado oxidado. «No entre ahí», dijo de pronto, con tono de súplica. «Todavía no». Sentí un escalofrío recorrerme. La señal del mal no siempre se manifiesta con gritos o violencia. A veces, el infierno se disfraza de ternura. Mientras rezaba en silencio, juraría haber escuchado un suspiro, proveniente del otro lado de la puerta. Un suspiro humano. En ese momento lo supe. No había venido a liberar a una mujer poseída, sino a enfrentar algo que llevaba años alimentándose del silencio. La noche cayó sobre Lyon con una calma enfermiza. Permanecí en aquella casa porque la anciana insistió en que ellos solo se manifestaban después del ocaso. Encendí una vela bendecida y tomé asiento frente a la chimenea apagada. El aire estaba helado, pero Madame Eloise parecía no sentirlo. «No tiene que quedarse, padre», dijo mientras cosía algo en su regazo. «No querría que ellos se pongan celosos». «¿Celosos? ¿De quién?» Ella levantó la vista. Lo que estaba cosiendo no era un trozo de tela, sino un pedazo de piel, humana. Las costuras eran precisas, cuidadosas, casi devotas. La vela titiló violentamente, proyectando sombras que se movían con independencia. «De mí», respondió ella. «No les gusta que alguien más me escuche». Intenté mantener la calma. Hice la señal de la cruz y comencé a rezar el Salmo 91 en voz baja. A cada palabra pronunciada, la temperatura descendía un poco más. Y fue entonces cuando se escuchó el primer golpe proveniente del sótano. Uno, luego otro, después un arrastre lento, húmedo. Eloís sonrió, con una ternura que me heló la sangre. «Ya vienen. Siempre vienen cuando sienten miedo». Tomé mi crucifijo y me dirigí hacia la puerta del sótano. Ella no intentó detenerme. De hecho, se levantó, apagó la vela y murmuró algo en un idioma que no reconocí, una mezcla de latín y francés antiguo. Cada peldaño crujía bajo mis pies. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse la luz. Al llegar al fondo, el olor era insoportable. En una esquina, un rosario ennegrecido colgaba del techo, balanceándose como si alguien acabara de tocarlo. Encendí una lámpara de aceite. La luz reveló algo que me acompañaría en mis pesadillas durante décadas. 3 cuerpos cuidadosamente acomodados en posición de descanso, cubiertos con mantas bordadas con nombres. Eran recientes. No había signos de violencia. Sobre una mesa, un viejo cuaderno con letras torcidas. Leí la primera página. «Les temo a los vivos, no a los muertos. Ellos no me juzgan, ellos me escuchan». Entonces lo comprendí. No era solo un caso de posesión. Aquella mujer había sido tomada por algo que la hizo creer que la muerte era compañía. Mientras cerraba el libro, una voz me susurró al oído, clara, masculina, imposible: «No la interrumpas. Ella no está sola». Me giré, pero no había nadie. Solo la anciana, observándome desde lo alto de la escalera, con una expresión de paz casi celestial. «Padre Morel», dijo, «el demonio no siempre grita. A veces reza contigo». Esa noche comprendí que la maldad no siempre grita. A veces susurra y otras reza en voz baja. Madame Eloise permanecía inmóvil en la penumbra del sótano, rodeada por sus compañeros. Había encendido varias velas negras, dispuestas en un círculo perfecto alrededor de los cadáveres. En el centro, un crucifijo invertido hecho de huesos. Sus labios se movían, pronunciando un rezo deformado, una parodia de misa. «Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a te», dijo con una sonrisa vacía. Madame Eloise
intenté decir con firmeza. Lo que habla por usted no es humano. Ella giró lentamente el rostro. Sus ojos, antes grises, eran ahora de un negro absoluto. ¿Y quién dijo que quiero ser humana, padre? Tomé el agua bendita y el crucifijo. Comencé el ritual del ritus exorcismorum. Cada palabra resonaba contra las paredes, pero algo las distorsionaba, como si el eco proviniera de dentro de la tierra. El suelo tembló. Las velas se apagaron una a una. Un olor fétido invadió el lugar. Los cuerpos que yacían en la mesa se movieron levemente, como si respiraran. No era posible, y sin embargo lo vi. Los párpados de uno de ellos temblaron. «No son cadáveres», susurró ella. «Son receptáculos. Él los necesita». El demonio habló a través de su garganta con una voz que no pertenecía a este mundo. «Tu fe no me asusta, Morel. Tú también has sentido mi presencia cuando rezas solo. Mi cuerpo entero se paralizó. En ese instante comprendí que aquella entidad conocía mi fe y mis dudas. «Va de retro, Satana», grité, vertiendo el agua bendita sobre su frente. El cuerpo de Eloís se arqueó y un grito desgarrador rompió el silencio. Un viento helado barrió la habitación, las velas explotaron y el crucifijo cayó al suelo. El suelo comenzó a agrietarse, dejando salir un calor denso, casi sulfuroso. Continué rezando, con la voz rota, hasta que el cuerpo de la anciana cayó, inerte, al suelo. El silencio volvió, los cuerpos en la mesa dejaron de moverse. Al amanecer, el sótano estaba vacío. Ni Eloís, ni los cadáveres, ni siquiera el libro estaban allí. Solo quedó una marca en el suelo, un círculo ennegrecido con una inscripción. Cuando reces, recuerda que Él también escucha. Esa noche abandoné el sacerdocio durante 5 años, pero cada 31 de octubre, a la misma hora, escucho su voz susurrando mi nombre. No sé si fue exorcismo o pacto. Han pasado más de 30 años desde aquella noche en Lyon. Sigo siendo sacerdote, aunque cada vez que miro un crucifijo, siento el peso de lo que vi. No fue un simple caso de posesión, fue una advertencia. El demonio no siempre ruge entre sombras, ni se manifiesta con sangre y fuego. A veces habita en la soledad de los viejos, en la obsesión por no morir, en el deseo de conservar lo que la muerte exige llevarse. Madame Eloís no fue solo una víctima, fue un espejo. En su mirada vi reflejado mi propio miedo a perder la fe, a quedar vacío. Hoy, cuando la noche del 31 de octubre se aproxima, el viento sopla diferente. El aire huele a cera y humedad, como aquella vez, y cada año, a medianoche, una vela se enciende sola en mi habitación, aunque yo no tenga fuerzas para hacerlo. La flama parpadea, y entre el humo su voz susurra: «Aún duermo con ellos, Padre Morel, y pronto tendré compañía. Fin».